Un saludo muy especial en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla en esta ocasión, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, licenciado en Teología Guido Rojas. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes este estudio de Biblia, un estudio de Biblia de Cristología, que es el área en teología que tiene que ver con todo con nuestro Señor Jesucristo en relación a, vamos a mirar a ver si desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, Jesucristo se le puede dar el título de Todopoderoso, un calificativo que va unido a lo que Él es, a su naturaleza, a su divinidad, a ser el unigénito del Padre, a ser el Salvador del género humano. Y este video es en respuesta también a la propuesta de la Organización de los Testigos de Jehová, que como todos nosotros sabemos, niegan la deidad de Jesucristo y también todos estos atributos o cualidades que son propios de la segunda persona de la Trinidad. Entonces por eso lo vamos a hacer como siempre. Estos estudios lo vamos a hacer desde diferentes obras de consulta de las diferentes Biblias, publicaciones directamente de los Testigos de Jehová, términos en griego. Vamos a mirar la etimología o la raíz de unas palabras claves para entender mejor este tema. Entonces, inicialmente quiero que veamos una declaración oficial de los Testigos de Jehová, porque esto no es, no son calumnias, no son injurias. No soy un ex testigo de Jehová, no soy un apóstata, simplemente soy un teólogo católico que analiza estas cosas. Me parece que es supremamente grave y por eso esa serie de videos que he hecho yo sobre el tema de la divinidad de Jesucristo, negar la divinidad de Jesucristo, es una condenación eterna, es una apostasía, es una blasfemia contra Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, como lo identifica la Biblia, como lo reconocen todos los cristianos de todas las confesiones que profesamos seguir a Jesucristo, y como lo creían los primeros cristianos desde el siglo primero hasta nuestros días, en su gran mayoría, como también lo he mostrado con pruebas y con hechos concretos. Esta publicación de los Testigos de Jehová se llama ¿Debe usted creer en la Trinidad? Es de los Testigos de Jehová, una de sus muchas revistas que ellos dan a la opinión pública desde el año de 1989. Aquí está, ese es el sello oficial de la Watchtower, usted mismo puede mirar, que es el órgano regente de todo lo que es la literatura de los Testigos de Jehová. ¿Ven? Para que no siga después que es que voy a manipular la información, vamos a mirar unas declaraciones que ellos mismos, sus editores, a cargo de lo que es la sede mundial de ellos en Estados Unidos, en Nueva York, transmiten a los cerca de 9 millones de seguidores de esta organización religiosa. En uno de sus apartes, hablando propiamente de Jesucristo, dice: ¿qué dice la Biblia acerca de Dios y de Jesús? En la página 12 hay un subtítulo, hay diferentes temas, donde en la página 16 dice, se creía que Jesús fuera Dios. Aquí mismo dice, se creía que Jesús fuera Dios, que está, y vamos a leer solamente este extracto, porque para ir condensando el tema y mirando el punto de vista doctrinal de los Testigos de Jehová. Ellos dicen que la Biblia habla clara y consecuentemente en cuanto a la relación de Dios, en este caso Jehová, con Jesús. Solo Jehová, Dios, es todopoderoso. Eso es muy importante lo que dicen ellos. Dicen que solamente Jehová, Dios, es todopoderoso. Creó directamente a Jesús antes de que viviera en la tierra como humano. Por eso Jesús tuvo principio y jamás podrá ser igual a Dios en poder ni en eternidad. Ponga bien cuidado lo que dicen los Testigos de Jehová, que solo el Padre es todopoderoso, que Jesucristo es una criatura espiritual, así lo dicen, y que jamás Jesucristo va a poder estar en igualdad de condiciones en poder ni en eternidad como gusta el Padre. De todas maneras, lo que es curioso es que cuando ellos hacen estas declaraciones, como aquí aparece, nunca colocan ninguna cita bíblica para apoyar, o sea, simplemente es una opinión de ellos. Es lo que ellos quieren transmitir a sus seguidores. Hay que tener en cuenta que los seguidores de los Testigos de Jehová no tienen un criterio propio de las cosas. Ellos no pueden analizar, no pueden hacer investigaciones aparte, ir a otras obras de consulta, diccionarios de Biblia, a diccionarios de teología, concordancia Strong, un interlineal,
De todas maneras, todo eso se le tiene prohibido, solamente el alimento espiritual lo reciben del esclavo fiel y discreto. Por lo tanto, nadie, ningún testigo de Jehová, independientemente de la posición que tenga en su organización, puede discutir estas enseñanzas ni hacer investigaciones por su cuenta. Entonces, que quede claro que ellos dicen que solamente Jehová es todopoderoso, que Jesucristo está en una relación, en una posición inferior, y que Jesucristo nunca va a poder ser, nunca jamás podrá ser igual a Dios en cuanto a poder y eternidad. Y otra aclaración más o menos también sobre esta misma idea está ya en la página 20, también otro subtítulo que dice: Jesús sigue su ordinación. Aquí está, hay otro aquí está para que ustedes vean, página 20, lo subrayé en naranja, solamente unos extractos. Dice: Jesús nunca dijo que fuera Dios. Está claro que la Biblia indica el Dios todopoderoso Jehová no solo es una persona separada de Jesús, sino que también es en todo tiempo superior a él. Vuelvo a repetir, está claro que la Biblia indica el Dios todopoderoso Jehová no solo es una personalidad separada de Jesús, sino que también es todo tiempo superior a él. Y dice más adelante: la verdad es que Jesús no es Dios. Nótese bien lo que dicen los testigos de Jehová. La verdad es que Jesús no es Dios y nunca afirmó serlo. Si eso fuera real, tendrían que los testigos de Jehová eliminar todo lo que es el Evangelio de Juan, donde hay muchas declaraciones donde Jesucristo habla de su divinidad, de su unión hipostática con el Padre. También tendrían que quitar todos los signos cristológicos que aparecen en la Biblia, en las cartas de San Pablo, en Filipenses capítulo 2, verso del 6 al 11, en Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 13, en Colosenses capítulo 1, verso del 15 al 17, en Colosenses capítulo 2, verso 9, por así decirlo. Eso es completamente falso. Sí hay afirmaciones exactas en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que afirman que Jesucristo es Dios y que también es todopoderoso. Bien, ya estas son declaraciones cortas de una revista que es oficial de los Testigos de Jehová. Debería usted creer en la Trinidad. Vamos entonces a analizar solamente 3 citas bíblicas en concreto, y lo vamos a hacer para ser más objetivo, más claro y más de acuerdo a lo que estamos analizando con la propia Biblia de ellos, que es la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. ¿Ve? La Biblia oficial de los Testigos de Jehová. Todos sabemos que es de la Westover. Aquí está, este es el sello oficial de los Testigos de Jehová. Aquí aparece. Bien, vamos a ver una cita bíblica en relación al Antiguo Testamento. Cuando usted tiene oportunidad de hablar con un testigo de Jehová o hacer un estudio de Biblia, si usted conoce algo de Sagradas Escrituras y se va, por ejemplo, a lo que dice el libro de Isaías, del profeta Isaías, tiene muchas referencias acerca de Jesucristo. En el capítulo 9, verso 6, dice lo siguiente en la propia traducción de ellos: porque un niño nos ha nacido. Está haciendo una referencia, una profecía sobre Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando se va a encarnar en María, como aparece en la Biblia en muchos pasajes, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, capítulo 2, y también en la carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 4, y también en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. O sea, cuando ese niño ha nacido, un hijo nos ha dado, un hijo que viene directamente del Padre, el unigénito de Dios, y al recibir principesco podrá estar sobre su hombro, o sea, recibir una dignidad, y por nombre se le llamará. Vamos a ver cuáles son los nombres proféticos que va a recibir este niño, que es hijo de Dios, en relación a lo que es el mesianismo propio de Jesucristo. ¿Cuáles son esos títulos? Maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de la paz. De esos 4 títulos que tiene que ver con proféticamente hablando de Jesucristo, quiero resaltar el que dice aquí Dios poderoso. Y si usted tiene la oportunidad de hablar con un testigo de Jehová y le va a dar esta cita bíblica, inmediatamente va a cambiar la concepción. Vemos bien cómo en esta publicación de ellos decía textualmente, ya lo dije, que no hay ninguna referencia en las Sagradas Escrituras que diga que Jesús es Dios. Le estoy mostrando en la propia Biblia de ellos que sí hay una referencia, que está marcado en naranja, que dice que Jesucristo es Dios poderoso. Entonces, inmediatamente, el testigo de Jehová, al cual ya se le ha entrenado en lo que se llama una reunión que tienen ellos en la semana del ministerio público,
donde el cual si usted le va a decir eso, entonces el testigo de Jehová cambia el chip y va a reconocer que Jesucristo sí es Dios, pero que no es todopoderoso. Y aquí viene ya la primera contradicción. En muchas de sus publicaciones, como he mostrado yo, dicen oficialmente que Jesucristo es una criatura espiritual. Jamás la Biblia adjudica esa definición a Jesucristo, y en otras publicaciones también dice que Jesucristo es un ángel. Nunca tampoco dice que Jesucristo es un ángel. En otras dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel, mucho menos tampoco. Son puras especulaciones, son simplemente conjeturas, pero no es algo concreto bíblicamente. Y en esta publicación de ellos dice que no hay ninguna referencia a que Jesús es Dios. Y aquí sí dice que Jesús es Dios, pero entonces ya el testigo de Jehová, para no verse perdido, para no darse vencido en su herejía arriana, porque eso es una herejía que viene de un ex sacerdote en el siglo IV, que lo expliqué en otro video, usted lo puede buscar. Entonces el testigo de Jehová le va a decir a usted, sí, Jesucristo sí es Dios, pero no es todopoderoso. Entonces aquí viene lo primero, o sea, ¿es Dios o no es Dios? Entonces sí es Dios, o sea, sí tiene esa misma cualidad, sí tiene esa misma dignidad y sí tiene esa misma naturaleza del Padre. Pero entonces el testigo de Jehová, sí, pero es poderoso, pero no es todopoderoso como Jehová. Porque él ya se le metió, le han metido a ellos en el chip eso, que solamente Jehová es todopoderoso. Entonces, vámonos entonces a mirar, a ver, ya mirando a ver que en la propia Biblia de ellos y en cualquier otra Biblia sí dice que uno de los títulos de Jesucristo va a ser Dios poderoso. Vámonos entonces a una Biblia que tenga también un interlineal en hebreo, cosa que no pueden mostrar los testigos de Jehová. Un testigo de Jehová jamás va a hacer un estudio de Biblia con términos en hebreo, con términos en griego, con exégesis bíblica, con hermenéutica, con crítica textual bíblica, con ciencias extrabíblicas. No solamente el testigo de Jehová va a hacer lo que dice su Biblia, lo que dicen sus publicaciones, y también para ellos es un gran honor decir que tienen su página oficial JW Library y JWRG en internet, pero el testigo de Jehová se le prohíbe cualquier contacto con alguna otra página que tenga algún tipo de enseñanza contraria a los testigos de Jehová, o canales, por ejemplo, de personas que han sido toda la vida testigos de Jehová, que sí pueden mostrar publicaciones de los primeros presidentes, los primeros libros, que todos esos no se encuentran ni el pastor Russell, ni después el juez Rutherford, ni O'Connor, ni Raymond Frederick Franks, que fue el más grande de los teólogos de ellos, todos ellos los cuartos presidentes. Eso no se encuentra actualmente, todo, han ido cambiando su doctrina oficial. Pero bueno, en cuanto a lo que estamos hablando, y no es una crítica, porque algunos amigos testigos de Jehová en estos foros dicen que yo me estoy limitando a criticar solamente a un perjuicio. Estoy diciendo la verdad. Y si es mentira, que comprueben los testigos de Jehová que estoy mintiendo. Les he hablado muchas veces a los apologistas testigos de Jehová que me desmientan, que puedan utilizar mis videos, mi imagen y todos los términos y todas las citas bíblicas que yo estoy dando para que me desmientan. Y si me logran desmentir, yo me retrato y bajo todos esos videos, tanto de mi foro en Facebook, que se llama Debates Cristianos Católicos versus Otros Cristianos, como de mi propio canal en YouTube, que se llama Videos Apologética Católica. Entonces, otra vez, después de esa corta acotación, veamos a ver entonces lo que veíamos en la Biblia de los testigos de Jehová en Isaías capítulo 9, verso 6, donde se dice que uno de los títulos de Jesús va a ser Dios poderoso. Entonces vamos a hacerlo con esta Biblia que le he mostrado muchas veces, una de las principales Biblias de estudio de la Biblia de palabra clave, ¿ve? Con homilítica, aquí está, homilítica, exégesis, hermenéutica, ¿no? De la Reina Valera del año de 1960. Ustedes pueden mirar el grosor de esta Biblia. Mitad es Biblia, mitad es concordancia Strong en hebreo, griego, ¿ve? Y otras ayudas exegéticas. Entonces, cuando nosotros nos vamos al hebreo, el término Dios poderoso, abreviaturamente es Él. Ese es el término Dios poderoso en el hebreo, en que se escribió los textos veterotestamentarios, o sea, los textos que tienen que ver con el pueblo de Israel. Y entre las muchas definiciones de Dios poderoso, nótese bien lo que dice una Biblia de estudio, de acuerdo a la etimología o la raíz del término en cual fue, lo escribió, se le atribuye al profeta Isaías. Él es forma corta de Dios y da estos atributos: fortaleza, ¿ve? Como adjetivo, poderoso. Especialmente, nótese bien lo que dice, todopoderoso. O sea, no solamente es poderoso, sino también todopoderoso, ¿ve? En cuanto a la deidad, Dios, fuerte, fuerza, grandeza, poder, poderoso, potentado. Todos esos adjetivos
pueden también estar relacionados íntimamente con el término Él. Y también dicen algo más, especialmente significativas son las declaraciones de que Él, en hebreo, está con nosotros en relación a Emmanuel, el título con que se identifica a Jesucristo, como dice Isaías 7:14. O sea que este texto que está en referencia de Isaías 9:6 también aparece en Isaías 7:14, Emmanuel, y da a entender que también puede ser traducido directamente como Dios poderoso o también Dios fuerte, como dice acá, o Dios poderoso, o también incluso como Dios, dice acá, como Dios todopoderoso. O sea, ese sería el primer argumento, ya propiamente desde la forma como fue escrito ese texto de Isaías 9:6 que aparece en la Biblia de los testigos de Jehová y que no lo puede negar. ¿Ve? Ahora, faltará ver si el testigo de Jehová tiene la suficiente honradez, el común, ¿no? De pronto hasta un superintendente, un anciano, o un siervo ministerial o un precursor, de irse a un interlineal, de buscar realmente si esos términos corresponden a lo que yo estoy dando a entender acá, porque si no yo quedaría como un mentiroso, como un falsificador de la palabra de Dios y como un calumniador, y entonces estaría yo cometiendo un pecado. Por eso hago estos videos públicos, doy mi cara, ¿no? Los hago de forma abierta en mi foro. Y hago la invitación a que cualquier testigo de Jehová, si tiene la capacidad, me desmienta. Pero no solamente es esa cita bíblica, porque hay muchas más. Simplemente escogí 3 principales. Ya nos vamos entonces del profeta Isaías a lo que es el Evangelio de Mateo, uno de los 3 evangelios sinópticos, escrito por un apóstol y discípulo y evangelista como fue Mateo. Al final, lo que es lo que se conoce ya como el epílogo de su evangelio, ya la comisión que hace Jesucristo antes de subir al cielo. Hay también un texto muy importante en relación a Jesucristo también como todopoderoso. Está en el capítulo 28, verso 18, y lo voy a hacer también otra vez de la propia Biblia de los testigos de Jehová. Está subrayado en naranja, pues usted, si tiene la oportunidad, a un amigo de los testigos de Jehová, que por cierto son personas muy formales, yo no tengo nada contra los testigos de Jehová, admiro su celo apostólico, admiro su dedicación, admiro el empeño que ellos dan, admiro que ellos regalan su literatura, por eso yo puedo mostrar estas publicaciones que son directamente de ellos, como este otro libro que también lo voy a mostrar más adelante, esta otra Biblia también es de ellos. Eso hay que acreditárselo a los testigos de Jehová. Y que ellos pues van de casa en casa, pero eso no justifica, como yo les he dicho muchas veces, que su doctrina sea la verdadera. Que sí hagan todos su discipulado y entreguen su literatura, eso está muy bien, pero que realmente la doctrina de los testigos de Jehová sea realmente la verdadera, eso ya es otra cosa que tendríamos que analizar, que es lo que estamos haciendo en estos videos. Ahora, en Mateo capítulo 28, verso 18, el mismo también Jesucristo, dándole las últimas indicaciones finales a los apóstoles, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus apóstoles, dice: toda autoridad me es dada en el cielo y sobre la tierra. Y vemos bien que cuando usted otra vez, si usted le dice ese texto al testigo de Jehová ahí mismo, porque dice toda autoridad, en otras versiones de la Biblia dice toda potestad, toda potencia o todo poder, dependiendo de las versiones. Usted puede mirar a ver. Yo tengo 32 Biblias de estudio, y tengo las dos de los testigos de Jehová, la de pasta verde y la de pasta negra. Invito Biblias católicas y Biblias evangélicas, así aparece. Entonces, el testigo de Jehová, cuando usted mismo le dice de que el mismo Jesucristo dice que sí también tiene todo poder les dado, y aquí mismo lo dice, la connotación exegética es muy importante porque todo está sujeto a Jesucristo, lo dice en el cielo y la tierra, o sea, todo lo que está en el cielo, que incluye también el reino del Padre, donde está Jehová, donde están los ángeles, donde siempre Jesucristo hablaba del reino de Dios en relación al reino de los cielos, y en la tierra, donde Jesucristo vino, se encarnó, donde dio inicio a su ministerio público. Da a entender que tanto en la esfera humana como en la esfera celestial, Jesucristo tiene todo poder. Entonces, el testigo de Jehová otra vez, ante este texto, ahí no cambia el chip y le va a decir, sí, pero le fue dado por el Padre. Y en sí es un argumento desde el punto de vista teológico que no va a tumbar la divinidad de Jesucristo, porque todos sabemos y reconocemos que el Hijo es menor que el Padre, eso está muy claro. El Hijo obedece al Padre, el Hijo procede del Padre, pero engendrado, no creado, que ese es otro estudio de Biblia que yo lo di anteriormente. En la Biblia hay 4 pasajes concretos donde dice que Jesucristo es engendrado. Engendrar es que viene directamente, que nace del Padre.
entre ellos Hebreos capítulo 1, verso 5 y Hebreos 5, 5. Pero los testigos de Jehová dicen no, que Jesucristo es creado, y entonces le dan los títulos que dije anteriormente como criatura espiritual. No está en ninguna parte de la Biblia. Invito a un testigo de Jehová que me muestre la cita bíblica donde diga que Jesucristo es una criatura espiritual o también un ángel poderoso. No aparece. Entonces, cuando en este texto que Jesucristo dice que ya después de haber muerto por la redención, de haber cumplido su misión mesiánica, de volver a regresar al cielo, le da a los apóstoles ese consuelo de que todo poder le es dado en el cielo y la tierra. El testigo de Jehová va a reconocer de que sí, Jesucristo sí tiene todo poder, pero entonces nuevamente por solamente aferrarse a su doctrina arriana, a su herejía de querer negar la divinidad de Jesucristo, entonces va a decir inmediatamente sí, pero se lo dio el Padre. Y la cuestión no es esa. La cuestión es que si es todopoderoso, no quién se lo dio. Se lo da el Padre, pero lo que estamos viendo acá en este estudio de Biblia es que tanto la dignidad, la naturaleza, la divinidad del Padre es la misma del Hijo, y que tanto el título que ellos siempre adjudican de decir que Dios es todopoderoso, estamos demostrando con la propia Biblia de ellos y yéndonos a la etimología de las palabras que también Jesucristo es todopoderoso. Bien, entonces vamos a demostrarlo también. Ya nos vamos a la... otra vez a la etimología de la raíz del término en griego. Aquí veamos a ver donde dice toda autoridad. Y en otras versiones de la Biblia, como decía yo, aparece toda potestad o todo poder. Bien, entonces vamos otra vez a la Biblia de palabra clave con griego y hebreo. Entonces vamos otra vez a mirar el término potestad, autoridad o poder, tal cual como aparece en el griego koiné dialectos en que fue escrito. Y el término exacto en su idioma original es osousia. Osousia quiere decir osousia en un sentido de capacidad, privilegio, solo en relación a Jesucristo. ¿Sujeto de qué? Nótese bien, los diferentes adjetivos del término osousia puede ser fuerza, capacidad, competencia, sobrehumano, potentado, todo control, toda influencia, otra vez autoridad, derecho, dueño, jurisdicción, poder, potencia y potestad. O sea que cuando Jesucristo dice que toda potestad les da, quiere decir que todo se somete bajo la autoridad de Jesucristo que le dio el Padre, pero es algo que el Hijo recibe y que nadie se lo va a quitar. O sea que el Hijo lo recibió porque es unigénito, porque tiene su misma naturaleza, porque tiene su misma esencia, porque tiene su misma dignidad. Entonces la cuestión es no quién se lo da. Evidentemente se lo da al Padre, pero entonces aquí le estamos demostrando bíblicamente a los testigos de Jehová que Jesucristo también es todopoderoso. Es más, en esta propia Biblia de estudio, que no pueden ellos mostrar una Biblia como una de estas. Una Biblia de estas son hechas por eruditos en la materia, ¿no? Con sus credenciales, donde usted puede constatar maestrías, doctorados, una cosa que no pueden hacer los testigos de Jehová con el respeto que merecen, porque esta traducción es anónima. Esta traducción no fue hecha por eruditos, todo el mundo sabe eso, y eso después vamos a buscar, vamos a hacer otro video, aunque digan ellos que lo hicieron solamente por humildad, por sencillez, eso no corresponde, porque estas cosas son muy serias. Al fin y al cabo estamos hablando de traducir correctamente la palabra de Dios, y como decía, el término ousia también en relación a Jesucristo dice poder sobre personas, cosa, dominio, autoridad y gobierno. O sea que ese término aplica etimológicamente que Jesucristo tiene todo poder sobre las cosas, sobre dominio, autoridad y gobierno, y dice en particular y en términos general, y da como referencia Mateo 28, 18. O sea que la autoridad, poder o potestad que aparece en Mateo 28, 18, de acuerdo al término osousia, quiere decir que todo se somete ante Jesucristo. Que se lo dio el Padre, eso no lo vamos a discutir. Que el Padre es mayor porque el uno es Padre y el otro es Hijo, eso no lo vamos a discutir. Pero el término así, lo que los testigos de Jehová siempre hacen alusión, es que no se puede declarar que Jesucristo es todopoderoso. Van dos citas bíblicas en el cual estoy desmintiendo la doctrina de los testigos de Jehová de acuerdo tanto en el hebreo como en el griego. Isaías 9:6 y Mateo 28, 18. Ahora, vamos a la más concreta y tal vez la más delicada de todas. Se me olvidaba decirle que si nosotros vamos a ir a esta obra de consulta, que es la Concordancia Strong, una de las mejores obras de consulta hasta el momento sobre todo lo que usted tenga que ver con estudios bíblicos. Incluso muchos testigos de Jehová citan la Concordancia Strong cuando se refieren al término proscuneo, que es adoración, bien, pero no van a donde la misma Concordancia Strong habla sobre las cualidades o virtudes de Jesucristo. Hasta ahí les llega, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a la Concordancia Strong, una obra hecha por un erudito
de la iglesia metodista hasta ahora de lo mejor. No hay un libro, Los Testigos de Jehová, ni que lo iguale y mucho menos que lo supere. Dice al final donde dice índice temático completo de la Biblia, les voy a mostrar aquí mismo, dice índice temático completo de la Biblia, de la propia concordancia Strong. Y vamos a mirar a ver, ¿ve? Lo que aparece cuando buscamos en esta concordancia Strong con referente a Cristo o a Jesucristo, que aparece, los que tengan esta concordancia Strong pueden buscarlo en la página 66. Ojo bien que estoy haciendo obras de consulta y estoy utilizando Biblias especializadas. No es mi concepto, no es una simple calumnia, no es una crítica. Utilicé dos conceptos, tanto en hebreo y en griego, que es de esta Biblia, palabra clave, que inclusive es evangélica, pero no importa, porque aquí lo importante es resaltar la divinidad de Jesucristo. Y también en la concordancia Strong, a nuestros amigos testigos de Jehová pueden buscar en la página 66, cuando se habla de Jesucristo, dice atributos de, y aparece todopoderoso, dice la concordancia Strong. ¿Y qué referencia dan? Mateo 28, 18. Aquí está, concordancia Strong. Aquí lo voy a mostrar más o menos para que ustedes vean. Esta es la concordancia Strong. Aquí está atributos de Cristo. ¿Ve? Atributos de Cristo. Y aquí van a decir cuando dice todopoderoso. Y aquí está la cita bíblica de Mateo 28, 18. O sea que no es mi criterio personal, sino que son criterios de biblistas, de eruditos en la materia. Bueno, vamos entonces, como decía yo, a la cita bíblica más importante de este estudio esta noche. En la propia Biblia de los Testigos de Jehová. Vamos al libro del Apocalipsis, o ellos como dicen acá, el libro de Revelación es lo mismo. En el capítulo 1, verso 8, vamos a ver cómo la traducción del Nuevo Mundo vierte ese texto en griego koiné. Dice, y aquí lo subrayé yo en naranja, aquí está, Apocalipsis 1, 8. En la Biblia de ellos, ¿no? En la Biblia de los Testigos de Jehová dice, yo soy el alfa y el omega, dice Jehová Dios, y aparece, dice Jehová Dios en medio de unos guiones, aquel que es y que era y que viene, el Todopoderoso. El testigo de Jehová se le ha hecho creer, el testigo de Jehová común, pues el siervo ministerial, el precursor, la persona que no tiene en realidad muchos conocimientos ni de griego, ni hebreo, ni que tiene concordancia Strong, ni que tiene interlineales, ni esas cosas, que ese pasaje lo adjudican ellos a Jehová, cuando dice Jehová Dios. ¿Ves? Y para ellos es un gran logro, es una cosa máxima, y ellos dicen, se les ha hecho creer que esa es la gran diferencia entre la Biblia de ellos, la traducción del Nuevo Mundo, y todas las demás Biblias que usted encuentre, las principales Biblias católicas, evangélicas, que no aparece el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento. Entonces ellos dicen que por eso nosotros los cristianos somos Babilonia la Grande, la falsa cristiandad, la religión apóstata y el imperio mundial de las religiones falsas, porque no le damos la dignidad, el realce y el nombre de Dios en el Nuevo Testamento. Pero lo que no sabe el común de los testigos de Jehová es que han sido engañados, de que eso es una mentira, de que esto es una manipulación, es una tergiversación del texto bíblico, como aparece en griego koiné. Esto solamente está en la Biblia de ellos, en la imaginación de ellos y en la forma como ellos, de una manera grosera, porque ese es el término, han cambiado realmente lo que el autor sagrado, en este caso Juan, ha querido descifrar no es sino que usted, todo el capítulo 1 del libro del Apocalipsis de Revelación está haciendo referencia a Jesucristo. Usted puede buscar todos los eruditos griegos, busque usted, invito a cualquier persona que busque en Google, coloque Apocalipsis 1.8, videos de estudio de maestros en griego, de eruditos, de diferentes Biblias, y se van a dar cuenta que en realidad ese texto no aparece el término Jehová por ningún lado. Ahora, ¿de dónde sacan ellos eso? Bien, vamos a mirar a ver. Este libro que utilizan los testigos de Jehová, este es un libro, lo conseguí yo, dice Guía para el Estudio de la Palabra de Dios. Son como manuales de los testigos de Jehová. Todos son, pues vienen directamente de la Watchtower, ¿no? Aquí está JWRG, aquí está el logo oficial de los Testigos de Jehová, en el cual usted lo puede escanear. O sea, no quiere decir que eso está mal. Evidentemente eso está bien. Eso
Eso está claro, pero lo que doy yo a entender es que el testigo de Jehová no se le anima a que busque otras obras de consulta como las que he mostrado yo. Aunque yo soy un teólogo católico, pero estoy mostrando obras de consulta tanto evangélicas y también he mostrado Biblias católicas y también mi propio libro, que lo vamos a ver. Entonces, cuando ellos hablan, el primer capítulo de esta cartilla dice el nombre de Dios en las escrituras hebreoarameas y no hay nada más que decir que el tetragramatón, que es impronunciable. Eso después de Jehová, lo de las vocales, eso viene después con los masoretas, en el siglo IV o VI después de Cristo. Eso es otro tema, eso no es porque, pero en todo caso, como ellos le dan el realce solamente al nombre de Jehová. De hecho, el nombre de Jehová nos salva, el nombre que nos salva es el de Jesucristo, como aparece en Hechos 4:12 y en Romanos capítulo 10, verso 9, y en Filipenses capítulo 2, verso del 6 en adelante, especialmente el verso 9, donde dice que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, del cielo, de la tierra y bajo la tierra. Pero cuando ellos quieren justificar el porqué en sus Biblias de una manera adulterada, porque eso no está en los originales, en los códices, en los manuscritos, y eso que me desmienta en este momento que está José Luis Restrepo, que me desmienta cualquier apologista, que me desmienta un superintendente, que me desmienta un siervo ministerial, un anciano o alguno testigo de Jehová, de que realmente de dónde sacan ellos, dónde están las pruebas, los manuscritos antiguos o los códices en el cual ellos en el Nuevo Testamento se adjudicaron cuando aparece el término de Dios en relación a Curios, lo toman como Jehová. Y dicen ellos en esta explicación, en este libro, para que no digan que es que estoy calumniando, estoy inventando, dice en el tema 2, página 6, dice, el nombre de Dios en las escrituras griegas cristianas, dice, los expertos reconocen que el nombre de Dios aparece casi 7,000 veces representado por los 4 letras del tetragramatón en los textos originales de las escrituras hebreo-arameas. En eso no hay ninguna discusión. También conocida como el Antiguo Testamento. Sin embargo, muchos dicen que no aparece en el texto original de las escrituras griegas cristianas, llamadas también el Nuevo Testamento. ¿Ve? Por eso la mayoría de las versiones bíblicas, por eso no, la mayoría no, todas las versiones importantes de las Biblias de estudio que usted tenga, dice actualmente no incluye el nombre de Jehová en esa sección de la Biblia, incluso cuando en el Nuevo Testamento contiene algunas citas del Antiguo Testamento en las que está el tetragramatón, la mayoría de los traductores usan el título Señor en lugar del nombre de Dios. ¿Y eso sabe por qué? Porque eso así aparece en los originales, así aparece en los manuscritos antiguos, en los primeros papiros, en los primeros códices, y esto cualquier persona lo puede investigar. Gracias a Dios a la tecnología moderna, gracias a que tenemos internet, cualquier persona busque en Google y se va a dar cuenta realmente a quién le va la razón, si en realidad tienen pruebas suficientes los testigos de Jehová para apoyar cómo en ese texto de Apocalipsis 1:8 colocaron de una manera atrevida, porque ese es el término, me disculpan los testigos de Jehová si estoy siendo ofensivo, pero esa es en realidad, si estoy equivocado me muestran las pruebas, porque en el texto original no aparece que diga Jehová Dios, y mire cómo justifican ellos el haber hecho este cambio. Dice, no obstante, en la traducción del Nuevo Mundo, que es la de ellos, esta Biblia, que no tiene ningún reconocimiento de ninguna asociación bíblica internacional, de ninguna editorial pues a nivel mundial, solamente en la Biblia de ellos, no hace esto. En total emplea, mire lo que dicen los editores de este folleto, dice, emplean 237 veces el nombre de Jehová en las escrituras griegas cristianas. El que lo hayan adoptado no quiere decir que realmente aparezca. Eso lo hacen ellos porque hacen lo que quieran con su Biblia, cambian, tergiversan, manipulan, todo lo que quieran, pero veamos a ver cuáles pruebas hay y se da cuenta que no existe ninguna. Dice, ¿en qué se basaron los traductores? En estos dos hechos. Y esos traductores anónimos, ninguno de esos traductores tiene credenciales bíblicas de algún instituto bíblico, de alguna facultad de teología, de algún seminario. Y si vuelvo a decir, y si es así, ¿por qué no aparece? ¿Por qué en la Biblia de los testigos de Jehová no aparece quiénes fueron los traductores? ¿Por qué hasta el día de hoy siguen siendo anónimos? El testigo de Jehová, si se pone a preguntar eso, le van a hacer un comité judicial y lo expulsan de la congregación porque el testigo de Jehová no puede preguntar más allá de lo que el esclavo fiel y discreto lo alimenta. El alimento que da el esclavo fiel y discreto, sus dirigentes, nadie puede
hacer alguna contradicción, alguna opinión personal. Al esclavo fiel y discreto no se le discute, solamente se le sigue. Y aquí dice, ¿de dónde sacaron ellos que el tetragramatón aparece en los textos veterotestamentarios en griego, koiné dialectos? Dice, los manuscritos griegos con los que contamos hoy no son los originales y tampoco los testigos de Jehová lo tienen, entonces no vengan a decirnos que ellos tienen los originales, no existen, solamente hay copias y esas copias son del tiempo de la Iglesia Católica, que ellos llaman como Babilonia la Grande porque ellos dicen que la falsa cristiandad viene ya, la cizaña y el trigo viene del siglo II, o sea, son copias y papiros y pergaminos de Babilonia la Grande, que es para ellos como denominan la Iglesia Católica, porque no estaban en ese tiempo los testigos de Jehová, no existía el esclavo fiel y discreto o el cuerpo gobernante para contradecir o aprobar esto. Dicen ellos, de las más de 1000 copias que existen, la mayoría se hicieron como mínimo 200 años después que los originales. Para esa época los copistas cambiaron el tetragramatón por el término Kyrios, que en griego significa Señor, o hacían copias de manuscritos donde ya habían hecho este cambio. Eso es verdad, y así aparecen, y no hay forma de ustedes mentirlo, ni hay forma de decir que anteriormente aparece, porque aquí mismo lo dicen, no los tienen. Y si el testigo de Jehová en el museo que ellos tienen de Biblias en su sede central en Grove, en Estados Unidos, ¿por qué no lo muestran? Si es que ellos tienen los originales. Esa sería una muy buena pregunta para hacerle un testigo de Jehová. Y siguen diciendo, el Comité de Traductores de la Biblia del Nuevo Mundo consideró que habían pruebas sólidas de que el tetragramatón aparecía en los manuscritos griegos originales. ¿Y cuáles son esas pruebas? Que las muestren. ¿Por qué no las muestran? ¿Cuáles son? ¿Por qué no las muestran? Simplemente son conjeturas. Simplemente es un distractor para hacer manipular sus Biblias. Y lo vamos a demostrar. Sigue diciendo. A continuación se detallan esas pruebas y da una serie de conjeturas, de análisis, de opiniones personales de alguno que otro erudito, pero eso no es, por así decirlo, algo infalible, no es la última autoridad. E incluso, si usted va a ver en este folleto, en la página 8 y 9, presentan algunos papiros, aquí están, unos fragmentos, porque eso es lo que se encuentra en la Biblia, usted puede mirar a ver de estos papiros. Y sabe que es lo más curioso, que si usted tiene oportunidad de estudiar estos, son papiros solamente en relación al Antiguo Testamento. Como dice acá, un papiro de Deuteronomio 6.4, papiro de Nas del siglo II antes de nuestra era, o sea, otra vez, siempre en relación al Antiguo Testamento, un fragmento del Deuteronomio también del siglo I antes de Cristo, nótese bien, solamente pueden mostrar papiros del Antiguo Testamento, pero no pueden mostrar un papiro, un códice, o un pergamino que tiene que ver con los textos neotestamentarios, pero del Nuevo Testamento. También hablan aquí también del Código de Alejandría del siglo V antes de Cristo, pero siempre en relación a lo del Antiguo Testamento. Y aquí entonces está, yo quiero hacerle la pregunta a los testigos de Jehová que me muestren en el Códice Vaticanus, en el Códice de Alejandría o en el Códice Sinaítico, que son ya del siglo III, del siglo IV, en tiempos de la Iglesia Católica, no en tiempos en que existían los testigos de Jehová. Para esa época no existían los testigos de Jehová, no hay tienen ellos forma de demostrar lo que existían para esa época. Sí podemos nosotros demostrar que sí existía la Iglesia Católica. Para esa misma época, Jerónimo de Dalmacia traduce la Biblia de sus idiomas originales, hebreo, griego y arameo en el Antiguo Testamento, y el griego al Nuevo Testamento como la Vulgata latina. Eso sí es histórico, eso sí lo puede uno demostrar. Eso sí son pruebas de la Iglesia Católica de los primeros siglos, como los primeros escritores del cristianismo que también han hablado de ellos, que unánimemente todos afirman la divinidad o la deidad de Jesucristo. Y mire bien, para no ser calumniadores o decir que estoy siendo un detractor de los testigos de Jehová, mire bien en la página 9 de este mismo folleto, una descripción que hacen de una opinión personal, dicen, de un simple erudito, dicen, algunos biblistas, nótese bien, algunos biblistas reconocen que es probable, nótese bien lo que dice, que es probable, o sea que eso no es concluyente, lo que es probable o hipotético no sirve en la ciencia, porque la ciencia como tal y lo que es la ciencia bíblica se basa es en pruebas reales. Pruebas reales son, como decíamos, papiros, pergaminos, códices, escritos, contemporáneos, pruebas, hallazgos arqueológicos. Aquí dice probablemente que el nombre de Dios aparecería en los pasajes de las escrituras griegas cristianas que contiene citas de las escrituras hebreo-arameas. Y da una obra, la obra de Anchor Bible Dictionary, bajo el encabezamiento de Tetragramatón en el Nuevo Testamento, hace este interesante comentario. Es un simple comentario, no es algo concreto.
no es algo palpable, no es algo que se pueda usted tener en cuenta como ya algo definitivo, simplemente es un simple comentario. Hay indicaciones, eso es popérrimo, de que el Nuevo Testamento incluyó originalmente el tetragramatón, el nombre divino Yahvé, en algunas o en todas las citas que hacía el Antiguo Testamento. Y el erudito George Auber indica, puesto que el tetragramatón todavía se escribía en las copias de la Biblia del griego la Septuaginta, y esto también es algo muy importante, la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento en griego que utiliza la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, que no son 39 libros, sino 46 libros. Y esa es otra pregunta. Si los testigos de Jehová siempre sacan a relucir la Septuaginta, ¿por qué en la Biblia de ellos, en el canon del Antiguo Testamento, utilizan la versión del hebreo y no el griego? Entonces, ¿para qué citan la Septuaginta si ellos mismos reconocen que esos libros, 7 de ellos, son apócrifos porque no aparecen en los originales en hebreo, que son lo de los macabeos, de Esther, de sabiduría, eclesiástico y más, Ahora, que constituían las escrituras de los cristianos del siglo I. Es razonable creer, otra vez, es razonable, es hipotético, simplemente es una deducción, creer que los escritos del Nuevo Testamento, al citar las escrituras, conservaron el tetragramatón en el texto bíblico. Como les digo, eso son simples conjeturas, son simples hipótesis, son simples deducciones de uno que otro erudito, pero no hay una sola prueba, no pueden demostrar los testigos de Jehová. Ahora bien, ¿de qué interlineal se basan los testigos de Jehová para adjudicar en Apocalipsis 1:8 que aquí cuando hablan de que yo soy el alfa y el omega, dice Jehová Dios, realmente se está refiriendo al Padre y no al Hijo? ¿De dónde lo sacan? ¿De qué texto? Otra prueba contundente y que me desmientan los testigos de Jehová. Aquí está el señor José Luis Restrepo, que es uno de los pocos testigos de Jehová. Aprecio, admiro al señor José Luis Restrepo. También otro que se llama Franklin Enríquez, tiene su propia página que se llama Griego Apologético, un cubano en Miami. O también el señor Omar Mesa, también otro testigo de Jehová peruano, que son personas que más o menos uno ve que en estas redes sociales se atreven pues a defender su postura, que eso está muy bien, con la excepción de que José Luis Restrepo sí da la cara, Omar Mesa no da la cara, y Griego Coiné, este señor Franklin Enríquez es supremamente mañoso. Él tiene la costumbre de que lo llama a cualquier persona con la cual quiera debatir, una llamada sorpresa, y empieza a grabar, y eso lo da como si fuera un debate. Eso es algo tramposo, lo hizo conmigo, y doy fe de eso, no estoy calumniando. Entonces, ese tipo de testigo de Jehová no me gusta. Sí, por el contrario, puedo hablar de José Luis Restrepo, que es todo un caballero, pero yo quisiera preguntarle a cualquiera de ellos, ¿por qué hace unos 20, 30 años atrás los testigos de Jehová tenían una de estas mismas Biblias, ¿ve? De la traducción del Nuevo Mundo, una interlineal en griego y hebreo? ¿Por qué actualmente ya no lo tienen? ¿A qué se basa eso? De que incluso muchos de los testigos de Jehová modernos no saben que hace unos 20, 30 años de actual, en una de las versiones de la traducción del Nuevo Mundo, había un interlineal, y la razón es muy sencilla. Esas Biblias las sacaron de circulación porque muchos eruditos que sí conocen el griego, que sí conocen el hebreo, que sí conocen lo que es la morfología, la sintaxis, la hermenéutica, o sea, la ciencia de la correcta interpretación del texto sagrado, se dan cuenta cómo ellos manipulaban, cómo cambiaban, quitaban, colocaban cláusulas que no aparecen en los originales, como esta de Apocalipsis 1:8. De hecho, si usted se va a un interlineal, va a encontrar lo siguiente. ¿Ve? Primero que todo quiero definir qué es el término todopoderoso en griego. Lo voy a hacer de mi libro Verdades de la Fe Católica, donde también tengo algunos términos en griego. ¿Ve? Y Pantocrator es un término griego que es todopoderoso y es un sentido literal. Implica que gobernar sobre todo aquel que tiene todo el poder. O sea, Pantocrator es todo el que tiene poder, el que gobierna. Y ya vimos dos citas bíblicas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de Isaías 9:6, como en Mateo 28:18, en sus originales, en el hebreo y griego, como también esos mismos adjetivos pueden calificar a Jesucristo. Bien, antes de irme a la eternidad, quería mostrar, porque a mirar a ver quería mostrar a quién tiene más autoridad, si la Biblia de los Testigos de Jehová. He querido sacar dos Biblias, porque tengo más de 30 Biblias, solamente dos Biblias, una católica y una evangélica. ¿Cómo vierten ellos la perícopa o el verso de Apocalipsis 1:8? Bien, esta sí es una Biblia de estudio certificada. Esta es una Biblia de Navarra, es una Biblia española, hecha por una facultad de teología
de una universidad con reconocimiento a nivel mundial, hecho por eruditos que sí han estudiado hebreo, griego, que sí tienen doctorados y maestrías. Y discúlpenme, no quiero ser humillante, no quiero ser excluyente, pero los testigos de Jehová no pueden mostrar eso. Ellos no pueden mostrar ese tipo de eruditos, eso no lo pueden mostrar, ellos mismos lo saben, por más que se quieran dar de humildes, de que toda la gloria sea para Jehová, pero en las cosas de la Biblia no es así. Sí se necesita que sean personas especializadas en la materia, porque estamos hablando de lo que es la palabra de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo. Bien, en esta Biblia de Navarra tiene una característica muy especial, que es que aparece todo lo referente a Jesucristo en letras rojas, y lo que no es, pues, en letras negrillas. Y si nos vamos al texto de Apocalipsis 1.8, aquí aparece Apocalipsis 1.8, mire que usted ve aquí en rojo, es porque se le adjudica las palabras a Jesucristo. Dicen los teólogos y biblistas de la Universidad de Navarra, dice cómo aparece en los originales, en el griego koiné, dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios. No dice, no como dicen ellos, dice Jehová Dios, no, dice el Señor Dios, aquel que es, el que era y el que va a venir, el Todopoderoso. O sea que la conformación gramatical, la morfología y la sintaxis, de acuerdo al mismo texto, no aparece por ningún lado que se esté adjudicando a Jehová Dios. Eso solamente lo tienen los testigos de Jehová, y por más que usted le pueda mostrar todas estas evidencias, el testigo de Jehová va a seguir en eso mismo, porque ellos no siguen la Biblia, me disculpan. El testigo de Jehová sigue solamente lo que se le indica, el alimento espiritual del esclavo fiel y discreto. Por más que usted le muestre todas estas pruebas, por más que usted se vaya a un interlineal, a los términos en hebreo, en griego, por más que usted le pueda mostrar la concordancia Strong, el diccionario expositivo de hebreo griego Vine, diccionario bíblico ilustrado como el que he mostrado yo de la editorial Clio, que es de lo mejor, de lo último que ha salido, el diccionario también Holman, de las más obras de consulta, Biblias de estudio, católicas, evangélicas, como esta Biblia, la propia Biblia de Jerusalén, que es de lo mejor que ha salido, Biblia de las Américas, también Biblia, incluso la Biblia que utilizaban ellos inicialmente. Mire, al que tenga, los testigos de Jehová utilizan la Biblia de King James, la Biblia de Rey Jaime. Váyase a la Biblia de Rey Jaime en Apocalipsis 1.8 y va a ver y verá que va a encontrar lo mismo que dice el texto, el Señor Dios, en relación al Alfa, Omega y el Todopoderoso. Y en esta otra Biblia, para que vamos a ser más ecuánimes, que esta Biblia ya es evangélica, es la Biblia de estudio Thompson también. Esta también es de la Reina Valera del año 1960. Estos sí son Biblias especializadas, Biblias de consulta, Biblias que solo consigue usted en Mercado Libre, en Amazon o en librerías especializadas. Biblias costosas precisamente por todo el material que contiene. Lo mismo, cuando vamos a hablar también de Apocalipsis capítulo 1, verso 8, lo mismo también aparece, lo que tiene que ver con Jesucristo en rojo. Aquí está, en rojo, ¿ve? Y vamos a mirar a ver también, a ver si también, si son los biblistas de Navarra que estuvieron equivocados, y también los biblistas también de esta Biblia de estudio Thompson. Vamos a mirar a ver también el texto Apocalipsis 1.8, dice: yo soy el alfa y el omega, principio, fin. Dice el Señor, no Jehová, dice el Señor, el que es, el que era, el que va a venir, el Todopoderoso. Y si usted ve todo, porque voy a hacer después un estudio de toda la composición gramatical, exegética y hermenéutica de Apocalipsis capítulo 1, verso del 1 hasta el 20, se va a dar cuenta que ahí el personaje principal y a quien está haciendo referencia el mismo apóstol Juan, es a Jesucristo. Incluso todo lo que tiene que ver el compendio joánico, el apóstol Juan, él escribió su evangelio, especialmente lo que los testigos de Jehová no reconocen, no piensan y no creo que tengan idea, dándole respuesta a una herejía de los ebionitas, que empezaron a negar lo mismo que los testigos de Jehová después heredaron de Arrio en el siglo IV, que dicen que Jesucristo era una criatura espiritual, un Dios inferior o un Dios de segunda clase en relación al Padre Jehová. Bien, ahora, si nosotros nos vamos a una interlineal, que invito a cualquier persona para que lo haga, ¿ve? Una interlineal que no puede mostrar los testigos de Jehová porque no tiene una Biblia en interlineal, va a aparecer de la siguiente manera. En español: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso. Y en griego koiné aparece así: ego en mí, o sea, yo soy, tú alfa, casto, o el alfa y el omega, dice el Señor Dios, arche, kai, telos, lejei, kyrios o teus. Ojo bien, kyrios o teus, o sea, el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a venir,
o on, kai, hoy, en, kai, on, erchemenos, el Todopoderoso o Pantocrator. Así aparece usted en cualquier interlineal. Si nosotros vamos a ver la composición gramatical y morfológica, el Todopoderoso dice o Pantocrator, está en íntima relación en ese mismo versículo con Señor Dios. Kyrios o Teos, que también están relacionados con lo que dice al principio, alfa y omega. To, alfa, kai, to, hoy. O sea, decir que Jesucristo es el alfa y omega es decir que todo está bajo su autoridad desde el principio hasta el fin. Él está sobre todo, sobre todas las cosas, todo poder, y eso mismo también lo veíamos en Mateo 28:18 y en Isaías 9:6. Entonces, ese también, después también de haber visto otra vez cómo es en un interlineal, vuelvo a repetirlo por última vez, yo soy el alfa y el omega, y alfa y omega es la primera letra y la última del alfabeto griego. Entonces es ego en mí, tú alfa, castoy hoy, dice el Señor Dios, así aparece, no dice Jehová Dios, no, eso no está en ningún manuscrito. El Señor Dios es archekai, telos, legeis, quirios, oteos, aquel que es, o sea, dando a entender que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y que también aparece en Hebreos capítulo 13, verso 8, y en el prólogo de Juan capítulo 1, verso 1-3, que ese también va a ser otro estudio importante, que lo vamos a ver más adelante, aquel que es, que era y que al de venir, o on, kai, hoy, en, kai, hoy, erchemenos, y dice al final, el Todopoderoso, o Pantocrator. Bien, ese mismo es lo que usted invito. Si creen que estoy diciendo mentiras, invito a que se vayan a videos que hay en YouTube de especialistas en griego, de eruditos en griego, donde ellos también explican toda esa parte morfológica, de la sintaxis, de la hermenéutica, y de cualquier otra Biblia de estudio, comentaristas bíblicos. No he querido hacerlo, no he querido sacar todas las Biblias que tengo, pero todos los comentaristas bíblicos católicos evangélicos con especializaciones, con doctorados, con maestrías, vierten el texto Apocalipsis 1:8, todopoderoso en relación a Jesucristo, el alfa y el omega. Gracias por su atención prestada, espero que les haya gustado. Como siempre, hago la invitación abierta a cualquier testigo de Jehová. No quiero que lo tomen como algo personal, simplemente estoy haciendo un análisis. Siempre lo he dicho, si creen que estoy diciendo mentiras, si creen que estoy calumniando, pues desmiéntame. Si creen que todo lo que estoy diciendo en relación al cuerpo gobernante, a la forma como fue traducida su versión de ellos, que entonces que nos desmientan, que nos muestren las credenciales, que digan quiénes fueron los que tradujeron esta Biblia, cuáles son, como dice acá, porque aquí mismo lo dice, traducida fielmente de los textos hebreo y griego, así lo dice. Entonces que nos muestren a mí, yo quiero que me muestren a mí cuáles textos, cuáles papiros o cuáles códices ellos vierten el texto Apocalipsis 1:8 como Jehová y no como Jesús. Y que no sea solamente como una simple cartilla de esto, de uno que otro erudito, y que no puedan mostrar ningún papiro, ningún documento en el cual ellos pueden adjudicarse tal cosa. Es más, es tan peligroso, y esto es algo tan delicado, lo que están haciendo los testigos de Jehová solo en su Biblia, que el mismo libro del Apocalipsis, en su epílogo final, mire lo que dice el mismo Juan, para ver de que esto tiene una connotación que es de vida eterna. ¿Cómo termina el mismo evangelista de Juan su libro de revelación? Dice en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, en el verso 19 de la propia Biblia de ellos, aquí está, subrayada en naranja. Esta es la reflexión final, con esto termino este estudio. Dice, y si alguien está haciendo una advertencia, el apóstol y evangelista Juan desde la isla de Patmos, si alguien a través de todos los tiempos y de cualquier organización religiosa o de cualquier denominación cristiana, dice, y si alguien le quita algo a las palabras del rollo de esta profecía, si alguien le quita lo que aparece en Apocalipsis 1:8, de que Kyrios o Teos, o Pantocrator, alfa y omega, están en relación a Jesucristo y no como dicen ellos, Yahvé Jehová, Jehová, dice aquí, si alguien le quita algo a las palabras del rollo de esta profecía, Dios le quitará su porción de los árboles de la vida. Con eso termino yo, Apocalipsis capítulo 22, verso 19, porque sí tienen un peso, queda en la conciencia y está también esta sentencia bíblica a lo que fueron los traductores anónimos de esta Biblia, siguiendo las indicaciones del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, por qué adulteraron y por qué falsificaron y por qué mienten en el texto de Apocalipsis 1:8. Bendiciones para todos y quedamos en el amor, en la paz y en la unidad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para Él sea la honra,
el honor y la gloria y que quede demostrado con estas citas bíblicas que Jesucristo sí es todopoderoso. Gracias, bendiciones.